Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Shalom. El Ministerio Apostólico y Profético Yahshua, Rey de Reyes, te da la bienvenida a Viviendo en el Reino de Yahweh. Quien te habla, Ramón Medina, constituido apóstol por la misericordia de Yahweh, primeramente para adorarle a Él y luego para servirle a todos ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de la señal de Urdaneta Televisión. El programa de hoy lo hemos titulado La renovación del entendimiento. Para cualquier pregunta, comentario o petición de oración la puede realizar al número que aparece en sus pantallas. Estamos saliendo al aire bajo la dirección general de la Ruach HaKodesh con la seguridad que esta enseñanza será de edificación para todos ustedes. Comenzamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. La renovación del entendimiento, este es el título del programa de hoy, también es el título de la enseñanza que está a cargo de un amigo de la casa, el pastor Ricardo Manzano, Ricardo Manzano de la iglesia Emanuel. Esperen un momento y dentro de poco se lo vamos a presentar, vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Recordándoles, comenzando ya el programa desde ahora, que pueden enviar un mensaje de texto para estar participando por este diccionario bíblico. Solamente usted tiene que enviar en el mensaje de texto lo que dice el versículo 9 del libro de Romanos en el capítulo 10. Vaya corriendo, busque su Biblia, busque el libro de Romanos, ubíquese en el capítulo 10 y luego baja hasta tener el versículo 9. Envíe el texto acompañado de su nombre y sector donde vive y envíe el mensaje y estará participando por este diccionario bíblico. Queremos recordar nuestra dirección. Estamos ubicados en la urbanización Nueva Venezuela, frente a la ETRA, número 55-11. Igualmente, los días de servicios, que son los miércoles a partir de las 7 de la noche y los días domingos a partir de las 10. También tenemos un servicio en el complejo habitacional Fabricio Ojeda, pero este es los días viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Les comentaba que el invitado de hoy, el pastor Ricardo Manzano, viene de la iglesia Emanuel. Trae una enseñanza que sabemos que va a ser de edificación para todos ustedes y precisamente se titula como se titula el programa, que es lo que hemos tenido por costumbre, colocar el título el título que le colocamos al programa es el título que trae evidentemente el pastor invitado. El pastor Ricardo nos ha dicho que el título de su enseñanza es La renovación del entendimiento. Entonces, sin hacerlos esperar más, vamos a presentarles a nuestro hermano, a nuestro amigo, a quien ha sido designado por la Ruach HaKodesh para hoy traer una enseñanza para edificación de todos nosotros y de ustedes también, al pastor Ricardo Manzano. Pastor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Lo dejamos desde ya en el uso de la palabra para que empiece usted a explanar lo que la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ha colocado en ustedes para el pueblo de Yahweh o para el pueblo de Dios en el día de hoy. No queremos esperar más, estamos ávidos de la palabra, sabemos que hay una audiencia de televidentes que todos los fines de semana nos sigue esperando a ver qué palabra tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de los ministros que se sientan acá. Sin más, ya puede continuar. Muchas gracias, Pastor Ramón. De verdad es un gusto, un placer ser parte de este programa. Como lo dijo, soy el pastor Ricardo Manzano, soy el pastor ahorita junto de la iglesia Emanuel La Victoria, el cual pastorea junto conmigo mi mamá María Herrera, la popular Aura. Y bueno, le damos gloria a Dios porque Él nos brinda la oportunidad de transmitir o llevar su mensaje a través de estas cámaras, de esta televisora Urdaneta TV. Primera vez que tengo el privilegio de estar aquí y ojalá que el Señor
nos dé la palabra de entendimiento y sabiduría, que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, guiándonos a nosotros que somos instrumentos para que cada uno de esas personas que están allá detrás de ese televisor y de estas cámaras pueda recibir una impartición o una palabra fresca que sea de bendición, que sea de transformación para sus vidas. Ahorita en la iglesia Emmanuel estoy ahorita encargado como pastor de jóvenes y bueno, el Señor me está dando unas nuevas enseñanzas con respecto a los jóvenes, porque tenemos que entender, pastor, que en la juventud está la fuerza. Amén. Y en estos tiempos, en los jóvenes, estamos notando que ellos están irrumpiendo en la sociedad de tal manera que están de una u otra manera yendo incluso en contra de costumbres ya antiguas, de paradigmas o estructuras que para ellos están un poco caducadas ya. Entonces, nos estamos dando cuenta que la juventud está tomando posesión de muchas áreas, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Entonces, como todo sistema, la iglesia de Dios tiene que también estar preparándose para esta ola de jóvenes que está llegando a nuestra comunidad, y tenemos que estar de una u otra manera entendidos y preparados para la obra que el Señor nos está encomendando con respecto a ellos. Vamos a hablar un poco como introducción de las características de estos jóvenes que estamos viendo hoy en día. Como les decía, la juventud está irrumpiendo en la sociedad, en las costumbres que estamos viendo en la sociedad. Se ve muy notable que los jóvenes están tomando prácticamente la autoridad, están tomando la iniciativa de una u otra manera transformar los sistemas, hablando esto de la sociedad. ¿Cómo así? Como por ejemplo, estamos viendo que ya los que ya no somos tan jóvenes, los adultos, nos vestimos o escuchamos las mismas canciones, estamos tratando de lo que no somos tan jóvenes, de escuchar las músicas que están más actualizadas o modernas, porque donde abrimos una puerta o entramos o salimos, normalmente la juventud o lo moderno está actuando en nuestra sociedad. Es por ello que es un tema que trae a nuestro entendimiento un mayor compromiso para cada uno de esos jóvenes. Los jóvenes hoy en día se creen con el potencial, se creen ya con el conocimiento, se creen que ellos tienen incluso la autoridad de tomar ciertas áreas en la sociedad. Por eso es que vemos a los jóvenes que ya no son tan cohibidos o penosos, sino que ahora son más revolucionarios. Ellos han entendido que en ellos está la fuerza. Una de las características que tienen los jóvenes es que siempre están unidos. Y la Biblia nos enseña que en la unión está la fuerza. Con la unión podemos lograr muchas cosas. Los jóvenes están siendo cada vez más, un poco más rebeldes con el buen sentido de la palabra. Es para hacerse notar, porque llega un momento que está pasando de que no sabemos escuchar a los jóvenes. Ellos quieren expresarse, ellos quieren de una u otra manera dar su punto de vista o su opinión, quieren estar en los proyectos de esta sociedad, pero lamentablemente las estructuras gubernamentales y sociales no están preparadas para recibir a los jóvenes, porque los tenemos catalogados como que son jóvenes que no tienen experiencia o que no están completamente maduros. Es por ello que ya los jóvenes están entendidos de que en ellos está el futuro, en ellos está la esperanza de una sociedad, de un país. Y entonces los jóvenes hoy en día se están preparando para ir en contra de muchos sistemas. Los vemos
no solamente en la sociedad y en la política, sino que lo estamos viendo también dentro de la iglesia. Es un tema muy importante lo que es la juventud dentro de la iglesia de Dios, porque lamentablemente, así como la sociedad, la iglesia, no estamos acostumbrados o no estamos preparados para atender las exigencias de los jóvenes. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad ahora de llevar un mensaje fresco, un mensaje nuevo que tenga una revelación. Estamos obligados a aplicar nuevas estrategias para que cada uno de esos jóvenes pueda entender y pueda recibir una palabra que transforme sus vidas. Es por ello que esos jóvenes, como les decía, están creyendo que pueden transformar no solamente la sociedad, sino que transformar incluso una iglesia. Hoy en día una de las iglesias más grandes, o vemos las iglesias que son más grandes, el alto porcentaje es joven. Anteriormente veíamos iglesias con personas adultas y con menos capacidad o menos asistencias en las iglesias porque no veíamos jóvenes. Pero hoy en día, de hace unos 10 años atrás, cada vez que visitamos una iglesia o tenemos la oportunidad, vemos que el alto porcentaje de un 60-70% de las congregaciones tiene que ver con la juventud. Por ello han surgido grupos modernos, han surgido grupos de danza, ministerios de adoración con muchos jóvenes, ministerios de alabanza, ministerios de danza, ministerios de teatro, que ellos mismos, los jóvenes, han puesto sus proyectos, han puesto sus ideas, y aquellos pastores que han recibido la aceptación, han recibido la opinión de ellos, de una u otra manera han logrado integrar a esa juventud para que esos jóvenes cristianos puedan ahora irrumpir no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia con proyectos revolucionarios, proyectos e incluso ministerios que están transformando no solamente la vida de cada uno de los que están allá afuera en la sociedad, sino también los que están en la iglesia. Por eso le damos gloria a Dios por cada uno de esos jóvenes que el Señor está levantando, que el Señor está transformando, que el Señor está fundamentando, porque la esperanza está puesta primeramente en Dios y en ellos, para que esta sociedad de una u otra manera sean transformados. El salmista David, en el capítulo 71 de los Salmos, en el versículo 5, dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad en los días de mi juventud. El salmista David entendía que nuestra esperanza y nuestra seguridad en los momentos de juventud está basada en Dios. Hoy en día los jóvenes, por la situación en la que estamos viviendo, que no nos escapamos, están muy temerosos por la inseguridad, por el robo, por muchas cosas y maldades que estamos viendo en este mundo. Pero déjeme decirte, joven, déjame darte una palabra, así como decía el salmista David en el Salmo 71:5, Él en el Señor, en Jehová, Él es nuestro Señor, en Él está nuestra seguridad en la juventud. Los salmos también dicen que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Los salmos también dicen que Él es nuestra sombra, nuestra derecha. Joven, si estás inseguro, si tienes temor, en el nombre de nuestro Dios, de Jesucristo y de Jehová, afíate, confíate de esta palabra. Salmo 71 dice que el Señor es tu seguridad en tu juventud. Salmista David, ahí mismo en el capítulo 71, en el versículo 17, dice también: oh Dios, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Es notable la palabra me enseñaste. El Señor escogió a David y lo ungió desde muy temprana edad, como la historia lo narra en los libros de los reyes de Samuel,
que el Señor escogió a David, ese rey David que fue en contra de Goliat, que nadie esperaba eso de él porque era un pastor incluso pequeño, pero con un corazón muy grande y un corazón que honraba al Señor. Entonces el Señor lo escogió, lo ungió desde muy temprana edad para llevar su gloria, para llevar su poder y llevar sus maravillas. Entonces el salmista David, aquí en el versículo 17 decía: oh Señor, gracias, porque desde mi juventud tú me enseñaste. Y hasta ahora, quizás estaba ya un poco avanzado de edad, dijo, hasta ahora yo he mantenido esa enseñanza y estoy mostrando tus maravillas, muestro tu grandeza. Esto es notable y base para cada uno de los jóvenes que me está escuchando. No solamente los jóvenes, para toda la audiencia de Urdaneta TV. El Señor es nuestra seguridad. Y si nosotros nos fundamentamos en la enseñanza de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso, no solamente va a ser nuestra seguridad, sino que Él va a ser nuestro entendimiento, nuestra guía. Y entonces cuando ya podamos ser adultos, le vamos a dar las gracias porque nuestro caminar va a ser recto, va a ser en bendición, Él nos va a guiar y vamos a poder libremente mostrar las maravillas de nuestro Señor. Así como el salmista David, la mayoría de los jóvenes debe poner su confianza en el Señor. Por eso le damos gloria y honra. Esto nos lleva a entender que cada uno de los jóvenes tenemos que poner una renovación en nuestra mente, una renovación de la palabra. Así como el salmista David, tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstranos y enséñanos tu palabra, para que en nuestro caminar diario, en nuestro andar, podamos tener una guía. El Salmo 32:8 también dice que Él nos enseñará, nos mostrará el camino que debemos andar. Si necesitas una guía, si necesitas un camino, si necesitas una meta, necesitas un diseño, quizás no tienes identidad, quizás no estás seguro de lo que vas a hacer, ora al Señor y dile, Señor, enséñame ahorita desde mi juventud y guíame en el camino que debo andar. Le damos gloria al Señor. Por eso, pastor, como decíamos, la renovación del entendimiento, eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros, no solamente los sino nosotros como pastores y todo aquel que necesite de Dios pueda ser guiado. La renovación del entendimiento. Gloria a Dios. El título del programa de hoy y el título de la enseñanza que está a cargo de nuestro amigo, el pastor Ricardo Manzano, de la iglesia Emmanuel. Recordándole a toda nuestra teleaudiencia que pueden enviar un mensaje de texto con lo que está escrito en el libro de Romanos 10, verso 9, para que puedan estar participando por este diccionario bíblico. Coloquen nombre, apellido, cédula de identidad y sector de donde está enviando el mensaje. También queremos recordarle los días de servicio y la dirección de nosotros, el Ministerio Apostólico y Profético Yahshua, Rey de Reyes. Estamos ubicados en la urbanización Nueva Venezuela, número 55-11, frente a la ETRA, frente al Liceo, conocido también como la ETRA. Los días de servicio son los días miércoles a partir de las 7 de la noche y los días domingos a partir de las 10 de la mañana, pero también tenemos un servicio en el complejo habitacional Fabricio Ojeda. Esos son los días viernes a partir de las 6:30 y pendiente toda la zona de Ciudad Bolívar, porque pronto los estaremos visitando. Creemos, y así nos lo ha confirmado nuestro Padre, que nos está abriendo las puertas en ese sector para edificarle casa allí también. Le damos las gracias al pastor por estarnos acompañando, por esta enseñanza que ha traído el día de hoy, que apenas estamos comenzando con ella, porque vamos a tener 3 segmentos para seguirla desarrollando, y a ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Recuerde, la renovación del entendimiento. Regresamos, tenemos que hacer un paréntesis para ir a comerciales y regresamos. Quédese, no se mueva. Los bendecimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada,
Israel. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Gracias por acompañarnos en Viviendo en el Reino de Yahweh. La renovación del entendimiento, esa es el título del programa de hoy, también el título de la enseñanza, que está a cargo del pastor Ricardo Manzano de la Iglesia Emanuel. Recordándoles a toda la teleaudiencia que pueden enviar un mensaje de texto al número que aparece en sus pantallas, donde indique lo que dice en el libro de Romanos capítulo 10, el verso 9, y usted estará participando por este hermoso diccionario bíblico. Envíe tantos mensajes como pueda semanalmente, y así tantos como envíe, usted estará participando y tendrá más oportunidad de llevarse el mismo. Recordándole nuestros días de servicio, el Ministerio Apostólico y Profético Yahshua, Rey de Reyes, está ubicado en la urbanización Nueva Venezuela, número 55-11. Estamos diagonal al Liceo, también conocido como ETRA. Los miércoles a partir de las 7 de la noche es el servicio de oración, y los días domingos a partir de las 10 de la mañana también tenemos servicio. Hay otro servicio, pero este es los días viernes, ubicado en el complejo habitacional Fabricio Ojeda, en el estacionamiento que está en el lote 18. Puede visitarnos allí. También para cualquier información que necesite ampliar, lo puede hacer al número que aparece en sus pantallas. Y la gente de Ciudad Bolívar, espérennos, porque pronto estaremos visitándole. Pastor, nos ha estado hablando de los jóvenes, por eso el título de la renovación del entendimiento. Entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son las características más notables que usted ve en la comunidad de jóvenes? ¿Qué podemos nosotros tomar como ministros de las distintas congregaciones que hacen vida acá en el municipio para implementarlas en nuestra congregación y que esa comunidad esté creciendo cada día más, pero también afirmándose en la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén, gloria a Dios. Sí, bueno, una de las características muy notables de los jóvenes hoy en día, en general, es que ellos creen mucho en el amor, pastor. Ellos creen mucho en ese amor que los ilusiona, que los apasiona, que les da fuerza, ese amor que proviene de Dios, ese amor que de una u otra manera los ilusiona y los guía hacia metas específicas. Me llama mucho la atención también la característica de ellos, que ellos conservan mucho la amistad, creen mucho en sus amigos, en sus compañeros, ponen su confianza plena en esa mejor amiga o en ese mejor amigo. Ellos son radicales, son revolucionarios, normalmente tienen un carácter fuerte, que a veces lo llamamos como rebeldía, pero en realidad yo no veo que son tan rebeldes, sino es que ellos tienen tantas cosas que decirnos, ellos quieren mostrarnos, quieren presentar proyectos, quieren dar su opinión. Ellos son hombres y mujeres que tienen mucha fe en lo que ellos creen, están dispuestos a hacer cualquier cosa en su visión, en su proyecto o en sus creencias. El grado de fe, según su conocimiento en ellos, lo he visto muy grande. Los jóvenes, como ya lo sabemos, son muy fuertes, robustos, están dispuestos a ir, están dispuestos a hacer cualquier cosa, siempre y cuando estén apasionados. Tomando cada una de estas características que sabemos que Dios pone en ellos, que son fortalezas, que son sus fortalezas no solamente para ellos, sino para la sociedad y su familia. A veces no comprendo cómo no le damos el grado de importancia que tiene la juventud hoy en día. Lamentablemente vemos a una sociedad que se le da muy poca participación. Es entendible porque estamos acostumbrados a catalogarlos como
que son personas que no tienen la experiencia suficiente o no tienen una madurez suficiente para poder controlar o para poder tener dirección o por supuesto mucho menos gobernar algún sistema o alguna estructura. Es por ello que hoy en día el Señor da este mensaje con respecto, ¿no?, a la juventud como introducción, pero para que esa juventud tenga un nuevo, como decirlo así, como dice la palabra, un nuevo nacimiento o una nueva renovación. Por eso es que el tema se llama renovación del entendimiento. Es un tema propicio para llevarlo a través de la palabra de Dios para cada uno de esos jóvenes o los televidentes que nos escuchan, que tenemos que renovar nuestra mente, necesitamos renovar nuestros entendimientos. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, dice el pastor, buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, por supuesto que es agradable y perfecta. A veces creemos que la voluntad de Dios no es tan buena, a veces vienen consecuencias por nuestros actos o la mayoría de los jóvenes siempre tropiezan por su falta de inexperiencia y creen que a veces que Dios nos castiga o que Dios no está con nosotros, y a veces creemos que no es la voluntad de Dios, pero no, sí hay cosas que Dios permite que están bajo su voluntad, porque Dios nos ama y si nos ama Él nos disciplina. Entonces, estamos seguros que la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios siempre es buena y si es buena es agradable para todos y es perfecta. Decía, no os conforméis a este siglo. Pastor, la juventud de hoy en día ya no se conforma al sistema del siglo pasado. Como decíamos al principio de la introducción, están yendo en contra de las estructuras, de la religiosidad, están yendo en contra de los sistemas de normas, están tomando un lugar muy importante no solamente en la sociedad, sino en la iglesia, porque ya se están cansando de ese siglo pasado. Ya un joven no se acostumbra a las normas y a los mandatos de aquellos que alguna vez fueron efectivos, pero lamentablemente hoy en día ya están caducando. Entonces la Biblia, a través del apóstol Pablo, de la carta a los romanos, él le decía allí, no se conformen a este siglo. Él quería decir, no se conformen al sistema que estamos viendo. Lamentablemente el mundo cada vez está más lleno de maldad, como dice la palabra, que cada vez se iba a multiplicar la maldad. Hoy en día vemos altos índices de delincuencia y de maldad en la sociedad, en nuestro entorno, y ya estamos acostumbrados a ver la maldad de tal manera que ya ni nos sorprendemos. Vemos en los periódicos 5, 3, 6 asesinatos diarios y es algo muy común en nuestra sociedad. La maldad se ha multiplicado tanto que incluso la iglesia está ya acostumbrada a ver la maldad como algo de la sociedad. Y eso es lamentable porque esos índices de maldad se están elevando, pero lo estamos viendo en la comunidad juvenil. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de los jóvenes no están siendo preparados, no están siendo enseñados o fundamentados en una palabra o en una verdad, en un entendimiento que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien. Así, con esta palabra, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Esto quiere decir que para que pueda haber una transformación, tiene que haber una renovación de nuestra mente y una renovación de nuestro entendimiento. La palabra dice que la verdad nos hace libre y esa palabra, la palabra de Dios, cuando llegamos al conocimiento, cuando llegamos al entendimiento de esa palabra, es que nosotros podemos ser transformados, es que podemos ser renovados. La renovación de la mente siempre trae una transformación en cualquiera de los sistemas, por supuesto, en la iglesia y en la persona y en los jóvenes mucho más. Necesitamos
entender la palabra de Dios. Necesitamos estar renovándonos siempre en nuestro entendimiento basado y fundamentado en la palabra de Dios, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podríamos hacer una pregunta. La voluntad de Dios no es que estemos pasando por una necesidad tan fuerte como estamos hoy en día en Venezuela, en nuestro país. No quisiera hablar de política ni la situación, pero es inevitable entender que la sociedad en común está pasando por una situación difícil. Y entonces eso podemos preguntarnos a diario, ¿por qué está pasando esto? Y la primera respuesta que nos damos, no, es culpa de los gobiernos, es culpa de los políticos o nuestros dirigentes que no nos saben gobernar o no saben tomar las decisiones correctas. Pero yo creo que va mucho más allá de lo gubernal o de lo político. Yo creo que es en la base fundamental de que la sociedad no tiene un entendimiento o no tiene una renovación de las culturas y de las costumbres. Necesita la sociedad una renovación de su mente a través de la palabra de Dios. Podemos hacer otra pregunta, como ¿qué estamos pensando? ¿Qué está pensando la sociedad? ¿Qué está pensando la iglesia? Hoy en día nosotros nos podemos sentar en cualquier parte, en la plaza, en la parada, y los temas no son muy beneficiosos. Normalmente cuando hablamos de Venezuela o hablamos de nuestra ciudad, normalmente hablamos cosas que son lamentablemente que nos hieren y nos molesta, porque no es nada bueno, no es nada beneficioso. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. La gente está pensando de una u otra manera irrumpir violentamente, apoderarse de las cosas que no le pertenecen, ir a protestar, ir a manifestar. Se están utilizando unos métodos que lamentablemente no están trayendo beneficios y no están trayendo transformación a la sociedad según la voluntad de Dios, sino que el sistema que estamos viviendo es un sistema que lamentablemente no está dando resultados. Es porque lamentablemente no proviene de Dios. Estos sistemas no están basados en las normas y en los mandamientos de Dios. Entonces conseguimos que no son muy ineficientes. ¿Qué está pensando un joven, por ejemplo? Podríamos poner un ejemplo como que un joven hoy en día piensa en tener unas gomas las más caras, vestirse de las mejores marcas, quizás tener un novio, porque si la chica si no tiene un novio no es popular. Igualmente el chico si no tiene la novia más bonita del salón no es popular. Los jóvenes de hoy en día lamentablemente quieren estar viviendo una vida jocosa, la vida fácil, fiestas. Y entonces esa falta de conocimiento y esos intereses que les muestra el mundo nos está llevando no solamente a los jóvenes, sino a toda la sociedad, a que se está de una u otra manera transformando no en algo de bendición, sino en algo que no nos trae cosas buenas. Por eso es que el mensaje es dirigido a toda la sociedad, no solamente a los jóvenes, sino a los padres, de que tenemos que entender que tenemos que todos los días buscar la voluntad agradable de Dios. La voluntad agradable de Dios no es nada de lo que dije anterior. La voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos, de que seamos hombres y mujeres de bien, que podamos ser ejemplo en cada sitio donde lleguemos. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que nosotros a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, a través de la gloria de Dios, podemos brillar en cada sitio donde llegamos. Nosotros somos hijos, y si somos hijos somos herederos del reino. Entonces ese heredero tiene que ser un embajador. ¿Un embajador de qué? De llevar la paz, de llevar la bendición, de llevar la sanidad a cada rincón que nosotros pisamos. Estamos llamados a hacer la diferencia en la sociedad. La iglesia de Dios, los jóvenes de Dios están llamados a transformar esta sociedad que lamentablemente con sus sistemas ya caducados no han dado resultados. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, basado en la voluntad de Dios, basado en la palabra de Dios, para que
todo sea agradable y todo sea perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Allá vamos a darle gloria al Señor por su palabra, porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta, porque nos bendice. La Biblia también habla en Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hablábamos del pensamiento. ¿En qué estás pensando, padre? ¿En qué estás pensando, madre? Joven, adulto, aquellas personas que nos escuchan a través de estas cámaras, ¿cuál es tu pensamiento? Tu pensamiento son cosas malas, cosas que no te traen paz, cosas que no te edifican, o estás pensando en la voluntad de Dios, estás pensando en lo que es agradable, estás pensando en la paz de Dios. El Señor dice que el Señor nos guarda en perfecta paz, en mucha paz, en completa paz, aquellos que pensamos en la voluntad de Dios, que pensamos y perseveramos en la palabra de Dios. Amén, pastor. Todos los que pensamos en la voluntad de Dios, en su palabra, la palabra dice que es nuestra paz, que es agradable, que es perfecta y es de bendición. Pastor, nos está evidentemente hablando sobre la renovación del entendimiento. Usted nos comentaba que realmente los jóvenes están llenos de energía, a veces esa energía se pudiese ver como rebeldía, son revolucionarios, hay empuje, hay fuerza, hay fortaleza. Y hay otros sectores que no tienen esa misma fuerza y esa misma energía. Ahora bien, mi pregunta es, ante esta coyuntura que usted mismo la mencionó, que vive esta nación, ¿cuáles son los principios básicos? ¿Sobre qué debemos apoyarnos? ¿Cuál es el punto de partida que no solamente los jóvenes, sino los adultos también podamos seguir, podamos tener como norte para comenzar de manera monolítica a que esta renovación del entendimiento logre materializarse, no solamente en los jóvenes, sino en nosotros? Porque si es cierto que los jóvenes tienen esa fuerza y esa fortaleza, pero hay carencia quizás por la juventud de sabiduría. No es menos cierto que quizás los adultos tienen cierta sabiduría, pero como están en posiciones de gobiernos y no quieren ceder, eso uno lo ha notado, no quieren ceder esas posiciones. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud como ministro? ¿Cuál debe ser mi actitud como gobernante? ¿Cuál debe ser mi actitud como hombre de la sociedad? ¿Y cuál debe ser la del joven para poder trabajar de manera mancomunada como uno solo? Que no solamente las iglesias se fortalezcan, sino que el sector donde vivimos, sino que el municipio, que el estado, que la nación pueda crecer y vivir realmente en armonía y en paz. ¿Sobre qué debo basarme yo para comenzar a tener el norte que nuestro Padre quiere que nosotros tengamos, para poder vivir en paz y en armonía? Amén, gloria a Dios. Por supuesto que tiene que ser la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo, pastor, para que podamos entender un poco lo que voy a tratar de decir. El joven, vamos a hablar desde un principio, desde el niño. A partir de los 3 años de edad, nosotros llevamos a los niños al colegio. Empieza la primaria o el kinder, que primero la fase inicial, el kinder, después de los 6 años empieza su primaria, y aproximadamente a los 11, 12 años va culminando la primaria y pasa a una etapa de adolescencia, el cual es el bachillerato ya, que va terminando el bachillerato aproximadamente a los 15 años. Si sacamos cuenta de 15 años menos 3 son 12 años que esos niños empiezan como niños, luego se hacen unos adolescentes y unos jóvenes, duran 13 años todos los días yendo al colegio. Es necesario, ahí aprenden a leer, a escribir, nos enseñan integralmente las necesidades en muchas áreas que vivimos en el sistema, pero lamentablemente durante esos 13 años son muy pocas las organizaciones y los colegios que nos enseñan o les enseñan a ese niño el fundamento
de la voluntad de Dios. Yo creo que es algo esencial en el niño desde un principio, conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra, conocer las bendiciones y las promesas que están en la Biblia, que están en la palabra, las cuales nos van a enseñar desde el niño, va a transformar una cultura, va a transformar nuestra mente. ¿Para qué? Para que el día futuro, el día de la dificultad, el día del crecimiento, nosotros podamos tener una base fundamentada en la voluntad, en las costumbres y en las culturas del reino. Como le hablaba en el colegio, imagínate de que, yo siempre pongo este ejemplo, imagínate de que pudiéramos dar una hora diaria de lo que es la palabra de Dios en cada uno de los colegios. Que el gobierno establezca como sistema educacional que en cada colegio se pueda llevar los valores que están en la palabra de Dios. Como por ejemplo, del segundo mandamiento, el primero es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El compartir con nuestro prójimo, el respeto, el amor. Lamentablemente ya esos valores en la sociedad se están perdiendo. Entonces, estamos entendidos que la única manera de mantener esos valores es a través de la palabra de Dios. Si esos valores y esos mandamientos que están en la palabra no se mantienen en nuestra sociedad, lamentablemente no vamos a poder ser transformados. Por eso es que vemos la maldad que se multiplica cada día más. Si en vez de estar dándole más atracciones a los jóvenes, porque hoy en día vemos que surgen más atracciones vía televisión, vía deportes, hay muchos medios de distracción para los jóvenes, pero ni la sociedad ni la iglesia le hemos prestado la suficiente atención e importancia del adiestramiento y de la enseñanza y de la formación de cada persona desde la niñez. Le podemos poner también un ejemplo, como que yo analizaba, yo decía, en los tiempos antiguos, antes de Cristo, no teníamos las herramientas como que tener una Biblia, tener el teléfono. En esos tiempos escribían en papiro, no tenían las herramientas de hoy en día, pero la palabra de Dios y las costumbres se mantenía. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de cada padre contarle las historias y enseñarle las historias de ese gran Dios poderoso, de los mandamientos que había establecido Dios en su pueblo, y eran unos valores que se respetaban incluso hasta con la vida. Alguna persona que faltaba a esos valores, lo castigaban de tal manera que incluso le podían quitar la vida. Entonces vemos que desde la antigüedad esos valores se fueron manteniendo a través del pueblo de Dios, y hoy en día, porque el Dios que tenemos es el mismo de ayer, es de hoy y de siempre. El Señor mantiene los mismos valores, su misma palabra, ¿basado en qué? En la misericordia. Una vez el Señor le dijo a su pueblo, incluso ya yo no quiero más sacrificio, yo quiero es misericordia. La misericordia está basada en el amor, en el respeto, en compartir los unos a los otros, es suplir la necesidad del prójimo. Esa misericordia es la que necesitamos en nuestras comunidades, es la que necesita la comunidad en general, no solamente hablando hoy de los jóvenes, sino los padres que entiendan que esa misericordia, si no la tienen, proviene de Dios. Necesitamos buscar la palabra de Dios, necesitamos buscar el amor de Dios para que nuestras generaciones futuras puedan ser transformadas, pastor. Tocó un tema muy importante, Pastor Ricardo, y es el hecho de que escuchar constantemente la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores es importante, porque lo único que transforma es su palabra, es Él mismo. Cuando usted tocaba ese punto, mi papá me recordaba algo que le decía él a mi esposa cuando estaba embarazada, que nuevamente lo está, pero estamos hablando del primer embarazo. En una oportunidad le dijo, Ivonne, necesito que todos los días leas mi palabra en voz alta para que la bebé que llevas en tu vientre la escuche. Gloria a Dios. La escuche. Es necesario, pastor,
que hayan instituciones educativas, que hayan instituciones aún de gobierno que le permitan al pueblo de Yagüe que se encuentre laborando allí orar, interceder. Es importante que el estudiante, que el niño, que el joven, que el adolescente, que el adulto esté buscando del rostro del Rey de Reyes, porque es el único que va a traer el cambio, es el único que va a transformar esta sociedad. Hombres y mujeres que habitan actualmente acá, evidentemente que van a ser los instrumentos para que nuestro Padre pueda realizar eso. Pero nosotros como padres de familia, nosotros como hermanos, como primos, tenemos que estar llevando la palabra en todo tiempo y en todo momento. Recordaba yo esto anoche rapidito y hacía la pregunta a unas personas que estábamos compartiendo la palabra, y yo les preguntaba, ¿cómo se imaginaban ustedes que Yahshua, el que muchos quizás conocen como Jesús, así nací yo conociéndolo también, le llegaba a 5,000 y más personas cuando hablaba, si no estaba la tecnología que estaba hoy en día? Permíteme decirle lo que papá revela, y en este caso lo hizo con nosotros. La palabra llegaba a los primeros, y esos la llevaban a los otros, y esos a los otros, hasta que llegaba a todo el mundo. Y fíjese que todos eran sanados. Y fíjese que la palabra, cuando empieza a caminar, cuando empieza a rodar, cuando usted la suelta, siempre va a cumplir el propósito para el que es enviada. Entonces no se calle, no deje de bendecir a su hijo, a su hermano, a su prójimo. Comience a soltar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a ser el principio de lo que hablábamos hoy como la renovación del entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Esas estructuras que hay en muchos pueblos de Yahweh y en muchos habitantes de esta nación, debemos comenzar a derribarla, pero el martillo con que se derriba es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces decíamos que estamos acá con el pastor Ricardo Manzano de la Iglesia Emmanuel, recordándoles que tienen que enviar, todo aquel que quiera participar por este diccionario bíblico, lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, y estará participando por ello también. Nuestros días de servicio y nuestra dirección. Estamos ubicados en la urbanización Nueva Venezuela, número 55-11, frente al liceo o diagonal al liceo, también conocido como la ETRA. Los miércoles los servicios son de 7 de la noche en adelante, y los días domingos a partir de las 10 de la mañana. También tenemos un servicio los días viernes a partir de las 6 de la tarde en Fabricio Ojeda, en el estacionamiento que está en el lote 18. ¿Nos queda cuánto tiempo? Nos dice producción que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Los bendecimos en el nombre de Yahshua. No se mueva, que ya venimos con más de Viviendo en el Reino de Yahweh. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Gracias nuevamente con todos ustedes en acá, Viviendo en el Reino de Yahweh, para gloria y honra de Él. Estamos con el pastor Ricardo Manzano. La renovación del entendimiento es el título del programa de hoy y también el título de la enseñanza. Recuerden que tienen que enviar un mensaje de texto, todo aquel evidentemente que desee llevarse a su hogar este diccionario bíblico, escribiendo lo que está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, y estará participando. El Ministerio Apostólico y Profético Yahshua, Rey de Reyes, tiene como dirección Urbanización Nueva Venezuela, número 55-11. Estamos frente al liceo, también conocido como ETRA. Los días de servicio son los días miércoles a partir de las 7 de la noche, los días domingo en esa misma dirección a partir de las 10 de la mañana, pero los días viernes a partir de las 6:30, estos son en el complejo habitacional Fabricio Ojeda, en el lote 18, exactamente en el estacionamiento que está allí. Entonces, bueno, estamos producción en el tercer set, ¿verdad? Vamos a continuar con la enseñanza que la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo,
ha puesto en la boca del pastor Ricardo Manzano de la Iglesia Emanuel para todos ustedes, para edificación suya, pero también nuestra, porque nos estamos deleitando con esa palabra. Pastor. Gracias, pastor. Hablábamos del pensamiento. Hacíamos una pregunta. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamos? ¿Qué estás pensando? Quizás estás pensando en el pasado, en la traición, en el fracaso. Normalmente, cuando nos pasan cosas que son de tropiezo, se nos hace difícil olvidar cada uno de esos tropiezos y de esas cosas desagradables que vivimos en el pasado. Si alguno te traicionó, te mintió, lamentablemente no te apoyó, nos sentimos ofendidos. Cada vez que traemos a pensamiento o recuerdo esas cosas pasadas, nos herimos, nos sentimos deprimidos, sentimos que ya no se nos acaban las fuerzas. Por eso hago esta pregunta, ¿qué estás pensando? Seguramente se viene ahorita a memoria algún recuerdo pasado que te hiere, que te lastima. Tenemos que de una vez por todas entender, hablamos de la renovación del entendimiento, entender es que estar convencido, es apostar directamente a lo que vamos, ser efectivo, ser específico, tener un diseño. Entender es saber a dónde voy, estar seguro de lo que soy. Tenemos que estar muy bien entendidos de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Tener una identidad basada en la palabra, tener una identidad basada en Dios, cuál es el propósito para el cual Dios te llamó. Por eso te hago esta pregunta, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando en tu propósito o estás pensando todavía en las cosas pasadas? ¿Te has puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué te repara el futuro? Si tiene que ver con Dios o tiene que ver con tus metas, quizás con el colegio, con la universidad. La mayoría de los jóvenes que está saliendo hoy en bachillerato está pensando en qué voy a estudiar, como por ejemplo, ¿será que estudio administración? ¿Será que estudio derecho? ¿Será que me voy a la petrolera? Una de las deficiencias de la juventud es que lamentablemente no está muy seguro de lo que quiere. La juventud, una característica de la juventud de hoy en día es que ellos están muy seguros de lo que les gusta y de lo que no les gusta. Pero le preguntamos, ¿cuál es tu meta? Le preguntamos, ¿qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y se ponen a pensar mucho. Y esos pensamientos demuestran inseguridad y, por supuesto, empieza la concupiscencia, que son los malos pensamientos, a llegar a ocupar sus mentes. Y entonces esos malos pensamientos los llevan a otras cosas, a hacer cosas que a Dios no le agradan, a ir en contra de unas buenas costumbres, a ir en contra de lo que realmente le interesa. Y entonces esos malos pensamientos se dejan llevar, normalmente nos dejamos preñar o embarazar de esos malos pensamientos y por supuesto esos malos pensamientos causan una ruptura, causan heridas, causan cosas que no son muy buenas en nuestra vida y nos llevan a un mal camino, nos llevan a la destrucción y por supuesto a cometer errores que van a traer consecuencias al principio o al fin, pero siempre van a traer consecuencias. Una de las características que vemos hoy en día en la juventud es que son muy inseguros para tomar una decisión. ¿Por qué la inseguridad en la decisión? Es porque no tienen el conocimiento, como decíamos al principio, no tienen la experiencia y entonces cuando toman una decisión la toman a la ligera. El primer pensamiento que llega, amén, el primer pensamiento así debe ser, o porque yo lo vi en mi entorno,
o porque mis papás o mis padres lo hicieron, o mi hermano, o el vecino, o mi amigo me dio el consejo. Hay una enseñanza que también damos, es que cuántas voces escuchas durante el día. Si escuchas la voz de Dios o escuchas la voz de tus compañeros o de otra persona que te dan un supuesto consejo que es bueno, pero no es muy bueno y te trae, además de eso, pensamientos negativos que a la larga te llevan a tomar una decisión incorrecta. Y esa decisión incorrecta te va a traer consecuencias. Esas consecuencias, normalmente, cuando llegan, clamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué yo no puedo ser igual que los demás? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tuve que caer yo? Esos malos pensamientos nos llevan siempre a un fracaso. Por eso es que hablamos de la renovación de la mente. Tenemos que tratar de sacar esos malos pensamientos y de traer unos pensamientos nuevos, renovados, que estén basados en la palabra, que estén basados en los principios y valores del reino, para que tu mente, y así tu mente y tu cuerpo puedan ser transformados. Una mente transformada transforma todo un entorno. Vemos hoy en día que en la juventud está surgiendo un liderazgo innato. Vemos que surgen líderes, pero con una falta de orientación. Imagínense que utilicemos todo ese liderazgo y toda esa fuerza con unos jóvenes que estén bien fundamentados, que sean maduros en la palabra, que tengan una identidad basada en el ser hijo de Dios, en llevar la luz, en llevar restauración, en llevar paz. Imagínese un joven que esté siendo utilizado por Dios para transformar cada uno de su entorno. Entonces, hoy en día en la iglesia estamos viendo, pastor, muchos jóvenes que el Señor los está utilizando. 12, 13, 14, 15 años, jovencitos que llevan la palabra, que ya el Señor los usa en unción, los usa en sanidad, se están salvando las vidas, son ejemplos en su comunidad. Jóvenes que a través del ministerio de adoración, al ministerio de danza y de coreografía, están transformando el entorno donde viven, están transformando su sociedad, porque una mente renovada en el reino, una mente renovada en la palabra de Dios, automáticamente lleva la gloria de Dios, lleva la paz, lleva la bendición, y por supuesto todo ese entorno tiene que ser transformado, porque la gloria de Dios, donde llega la gloria de Dios, todo lo inmundo o todo lo torcido se tiene que erradicar, tiene que salir corriendo de allí. La gloria de Dios transforma y bendice lugares donde nosotros llegamos. Entonces es necesario que nosotros cada día estemos renovando nuestro entendimiento en la palabra, renovando nuestra mente, para que nosotros seamos portadores de esa gloria de Dios, pastor. Esos pensamientos tienen que ser ahora de bendición y no de maldición. Esos pensamientos tienen que ser de sanidad y no de enfermedad. Esos pensamientos tienen que ser de prosperidad y no de corrupción o pobreza. Tenemos que cambiar esos pensamientos hacia la palabra de Dios. Como leíamos en Isaías, los pensamientos nos traen paz. Si nosotros focalizamos nuestro pensamiento en la palabra y en el Señor, nos va a traer paz. Y una persona con paz, con el amor de Dios, con la gracia de Dios, basado en la palabra, fundamentado en la palabra, en cada sitio donde llegue, sea colegio, sea plaza, sea su trabajo, cualquier entorno que visite, la gracia de Dios como está en él, va a resplandecer y va a transformar todo su entorno. Volvemos a hacer la pregunta, ¿qué estás pensando? Porque dependiendo de lo que tú estás pensando, tu vida y tu mente va a ser transformada. Hay teorías científicas que cuando hablan de la mente, dicen que normalmente lo que tú estás pensando, eso logras. Nosotros lo llamamos fe.
Nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza, nuestra mente en el Señor. El salmista David decía, lo leíamos al principio del programa, en el Salmo 71, que la confianza, si la ponemos desde nuestra juventud, el Señor nos va a enseñar y nos va a guiar. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestro pensamiento tiene que ser completamente basado en la palabra, basado en el conocimiento de Dios, para que podamos ser bendecidos, transformados y restaurados, pastor. O sea, pastor, que tenemos que caminar por fe. Amén, amén. Estoy entendiendo que tengo que ver las cosas no como pudiesen estar sucediendo a nuestro alrededor, sino que tengo que verlas conforme a lo que está en la Escritura. Amén. ¿Es eso lo que nos está explicando? Amén, pastor. De eso se trata. No acostumbrarse a este siglo, lo leíamos, no acostumbrarse a ver el sistema que estamos viendo, no acostumbrarse y dejarse llevar, sino que entiendo que mi confianza, mi seguridad está basada en Dios, viendo lo espiritual y no viendo lo terrenal. En eso se basa la fe, la convicción de lo que yo no estoy viendo. No lo estoy viendo ahorita, pero yo sé que el poder de Dios, la gracia de Dios y su gloria lo va a transformar y va a llegar un momento que todo el sistema va a cambiar. En mi casa, en el liceo, en el colegio, en el trabajo, por supuesto, en la iglesia, en cada sitio donde nosotros lleguemos. Si nuestros pensamientos, nuestra confianza está en Dios, vamos a tener paz, vamos a tener bendición, vamos a tener transformación. Debe ser por ello que lamentablemente vemos una sociedad que no tiene paz, que está intranquila, tiene inseguridad. Amado hermano, amado hermana, pon tu seguridad en Dios, confía en el Señor, echo fuera todo espíritu de temor que quizás está viniendo sobre ti, que tu mente sea renovada hoy a partir de este momento a través de esta palabra, que el entendimiento y la revelación llegue a tu corazón para que esta palabra que Dios te está dando hoy pueda germinar en tu corazón y pueda no solamente transformarte a ti, sino transformar a cada uno de tus familiares. Y por supuesto se va a ir extendiendo esa palabra, se va a ir extendiendo esa paz, esa bendición de tu hogar al entorno, al vecino, al municipio, a la ciudad. Y va a llegar un momento de que la gloria de Dios impartida en muchos lugares, entonces va a florecer la ciudad va a ser bendecida por la manifestación y la gloria de Dios, pastor. Me llama mucho la atención la palabra que nos está dando la Ruach HaKodesh a través de usted, evidentemente, porque fíjense esto, usted pensando, yo decía, como decía mi abuela, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿por dónde debe comenzar la renovación del entendimiento? ¿Quién debe comenzar a enseñarla? Y yo pensaba, bueno, evidentemente que tienen que ser los ministros, pero es que los ministros han puesto en práctica una sola parte muy pequeña, lo estoy entendiendo ahora con esta enseñanza suya, sobre la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos mandan a su pueblo a caminar por fe y no por vista, pero por lo general lo hacen solamente cuando uno del pueblo tiene una dificultad, uno del pueblo de repente tiene una enfermedad y dice, tienes que caminar por fe y no por vista, tienes que ver que ya tú estás sano, porque Mashiach se llevó todas las enfermedades en el madero. Amén. Pero usted me está dando una palabra que es valedera y que va mucho más allá sobre la renovación del entendimiento, que no solamente es para sanar mi cuerpo o mi alma, sino que puede transformar a toda la sociedad. Entonces, amén, amén. Esta es una palabra que evidentemente no solamente es para los ministros, no solamente es para el pueblo joven, es absolutamente para todo. Pero yo sé que usted creo que hubo una oportunidad en que lo comentó, que está escrito que si no hay conocimiento, evidentemente el pueblo perece. Amén. Y aquel que está encargado de llevar la palabra, de enseñar las Sagradas Escrituras, de poner a disposición del pueblo todo aquello que la Ruach HaKodesh nos ha revelado, son los pastores, amén, amén, son los ministros. Entonces, me trae a memoria el Señor ahorita, dígame. 2 Corintios 10, 5, un texto muy conocido, dice, derribando argumentos y toda altivez. Uno de los temas principales, ¿verdad?, es la altivez en mucha gente.
Si no nos humillamos, no vamos a ser exaltados. Entonces tenemos que derribar esos pensamientos de altivez, esos pensamientos, algunos argumentos que siempre estamos acostumbrados a discutir, que yo tengo la razón o que el otro. Entonces dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Si nuestro pensamiento, que a veces llegan argumentos científicos o costumbres, cultura que nos enseñaron o que vimos en nuestros entornos, nos enseñan muchos argumentos, aprendemos a veces a ser muy altivos, incluso nuestro ego nos enseña a ser muy receptivos y a no aceptar quizás un consejo, quizás aceptar una palabra que viene de Dios. Entonces, esos argumentos y esa altivez a veces nos llevan a apartarnos del conocimiento de Dios, y entonces tenemos que entender que tenemos que llevar todos esos pensamientos negativos o esos argumentos a la obediencia de Dios. O sea, los sometemos a la voluntad de Dios, los sometemos a la palabra, a la obediencia de Jesús, a la obediencia de Cristo, para que podamos ser transformados. Cuando el corazón se llena de orgullo, cuando el corazón se llena de altivez, se acerca a cada ministro que viva bajo esa circunstancia un espíritu de estupor que no le hace entender, que no le hace escuchar, que no le hace ver, que precisamente en la multitud de consejos es donde está la sabiduría. Amén. Tenemos que aprender a escuchar al pueblo, tenemos que ver cuáles son sus necesidades, tenemos que entender que nosotros hemos llegado al púlpito no para ser servidos, sino para servir. Tenemos que entender que nosotros estamos en un ministerio no para tener una camionetota, que de paso digo, papá dice en la escritura que quiere tener a sus ministros bien, pero que el ministerio esté basado en el amor y no en un interés de algo material. Tenemos que entender que estamos para poner la espalda y que los demás puedan pasar. Tenemos que entender que estamos en el ministerio, es para vendar, como está escrito en Ezequiel 34, a aquella oveja que tiene la pierna quebrada, aquella que está caída, darle de comer y de beber a aquella que está hambrienta y está sedienta, aquella oveja que está enferma, colocar en su piel el bálsamo necesario, que es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ella sane. Gloria a Dios. Hay una característica que he escuchado de algunos ministros y estoy viendo que se repite con mucha regularidad, pastor. Es que en una oportunidad escuché, no voy a estar detrás de las ovejas. El que se quiera ir, que se vaya. Yo digo, Padre, ¿y dónde queda lo que nuestro Padre nos dijo a través de David cuando dijo, yo cuido las ovejas de mi Padre? Amén. Y si viene un lobo o un león a querérselas llevar, yo se las arrebato de las manos y se las quito. Y de ser necesario, los mato. Así tenemos que ser nosotros. Las ovejas es el pueblo. Amén. No, David somos nosotros los pastores y nuestro Padre el Rey de Reyes. Recuerde, un mensaje de texto al número que aparece en su pantalla, Romanos 10, versículo 9, y estará participando por este diccionario bíblico. Nuestra dirección, Urbanización Nueva Venezuela, número 5511, Diagonal Liceo, también conocido como La ETRA, los días de servicio, miércoles 7, domingo 10 de la mañana y los viernes en el complejo habitacional Fabricio Ojeda a partir de las 6:30. Estamos viviendo en el reino de Yahweh. Hoy nos acompaña el pastor Ricardo Manzano. Espere, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos. Los bendecimos a todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. La renovación del entendimiento, el título del programa de hoy en Viviendo en el Reino de Yahweh, recordándoles
que nos está acompañando el pastor Ricardo Manzano de la iglesia Emanuel. También aquellos que quieran participar por este diccionario bíblico, envíe un mensaje de texto con lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, y estará participando por él. Nuestro día de servicio los días miércoles a las 7, los días domingo a las 10. Esto es en la urbanización Nueva Venezuela, número 55-11, diagonal al Liceo, también conocido como La Etra. Y los días viernes, servicio en Fabricio Ojeda, en el estacionamiento que está detrás del lote 18. Allí es a partir de las 6:30. El pastor Ricardo Manzano. Vamos a conocer un poquito de lo que es la vida y quizás el testimonio del pastor Ricardo Manzano. Quizás mucha gente ha pensado cuando yo hago las presentaciones, bueno, pero ¿qué pasa? El apóstol como que hace todas las cosas al revés. Déjeme decirle que no, porque yo termino presentando en segundo plano al pastor, al invitado, porque el que tiene el primer plano, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es aquel quien puso la palabra en la boca del pastor. Entonces nosotros primero establecemos la palabra, que es lo más importante en este programa, y después terminamos conociendo un poquito de aquel que fue instrumento por el Rey de Reyes y Señor de Señores para él establecer esa palabra, pastor. Amén. ¿Dónde queda la comunidad cristiana o la iglesia Emanuel. cristiana Emanuel? ¿Cómo hace cualquier televidente que quiera irles a visitar en su congregación para llegar hasta allá? Gracias, pastor. La iglesia Emanuel, la iglesia principal, Comunidad Cristiana Emanuel, está ubicada en la avenida 43, entre la N y la O, entrando por el terminal a unos 500 metros, ya casi llegando a la avenida La O, la última avenida. En el callejón Maranata, a mano derecha, entrando por allí, está ubicada la iglesia Emanuel, la cual pastorea nuestra amada pastora Ruth Vázquez, y ahorita estamos ubicados nosotros también, de allí como iglesia madre nos fuimos asignados al sector La Victoria, que entonces junto con mi mamá, la pastora María Herrera, que popularmente le dice la pastora Aura, está como líder de pastora también allá en la comunidad La Victoria. Entonces se llama la iglesia Emanuel La Victoria, el cual junto con mi persona estamos pastoreando allí. Y ahorita actualmente está surgiendo también la iglesia Emanuel, pero en Nueva Villa Esperanza, un sector muy cerca de allá de Nueva Venezuela, que somos vecinos en la iglesia. Entonces pueden ubicarnos en cualquiera de las tres direcciones. Normalmente tenemos actividades, son los viernes de 6 a 8:30 de la noche. Los sábados casi todo el día tenemos actividad, en la mañana para los jóvenes, en la tarde para los niños, discipulado, clases, ensayos musicales. Y el domingo, por supuesto, de 8 a 11:30 de la mañana, nuestros servicios acostumbrados dominicales. Y en la Nueva Villa Esperanza sí cambia el horario, porque es de 5 a 7 de la noche. Estamos para servirle allá, la iglesia de Dios, unidos, por supuesto, la iglesia Emanuel, estamos allá en esos sectores para servirle, y por allí también está nuestro contacto telefónico, estamos a la orden, cualquier pregunta, cualquier inquietud, oraciones, podemos, como siempre, estamos para servirle, como decía pastor, somos siervos del Señor y estamos dispuestos a atender cualquier tipo de necesidad. Amén. Puede decir al aire, pastor, puede decir al aire su número telefónico. 0424-600-1639. Vamos a conocer un poquito más del pastor. ¿Cuánto tiempo tiene en el evangelio, pastor? Si hay un testimonio que sirva de edificación, de ejemplo para la comunidad que nos está viendo. Somos todo oídos. Bueno, las cámaras son suyas. Lamentablemente no alcanzaría el tiempo, pastor, de contar todo el testimonio, pero para hacer corta la historia desde el inicio, yo le doy gloria al Señor porque mi mamá siempre, desde muy temprana edad que yo nací, me llevaba a la iglesia. En ese tiempo se llamaba la iglesia Chalón, que estaba ubicada en la avenida 41. Luego allí surgió la Gran Comisión, que fue una de las iglesias hijas de varios pastores reconocidos en Ciudad Ojeda, como el pastor Elio López, Ender Vicuña, mi papá que se llama Emiro Manzano. Nosotros fuimos muy reconocidos también
con el grupo Alabanza en Gaita, tocamos gaita cristiana. Tengo un hermano, la mayoría de todos mis hermanos sirven al Señor en el área de la adoración y la música, y en la ciudad somos bastante reconocidos los manzanos como adoradores y músicos. Aproximadamente ya como a la edad de 14, 15 años, que cabe resaltar, por eso es que estoy hablando de la juventud y por eso que el Señor me llama a guiar jóvenes. Como la mayoría de los jóvenes me aparto de la iglesia por falta de conocimiento, falta de fundamento, el entorno del mundo me arropa y me aparto no de Dios, pero sí un poco de la iglesia. Y entonces ya hace aproximadamente 6 años atrás el Señor me vuelve a llamar, me establece y entonces nos da el ministerio, nos llama, el Señor nos llama, nos prepara y luego nos envía. Y actualmente entonces estamos trabajando como pastor en la iglesia Manuel, al servicio, como decía usted, de las ovejas, al servicio de toda aquella persona que son hijos de Dios, de la comunidad, al servicio de todo, porque estamos llamados para servir y no ser servidos. Amén, amén, pastor. Bueno, queremos decirle que las puertas de esta casa están abiertas. Cada vez que usted o uno de los de su congregación necesiten cualquier cosa de este programa, de este servidor, pueden hacerlo con toda confianza. Hemos entendido que somos un solo cuerpo y así tenemos que caminar. Hemos entendido que no debe haber diferencia entre nosotros, entre las distintas congregaciones, ni entre las distintas denominaciones, porque escrito está que allí consiste la multiformidad de su gracia y de su sabiduría, y que cada uno cumple dentro del cuerpo una función específica. Entonces, aquí los celos ministeriales tienen que desaparecer, aquí la envidia, la contienda, aquí el malponer a un ministro o al otro, eso tiene que desaparecer. Si en algún tiempo ha habido fisuras dentro de las distintas denominaciones, ya ha llegado el momento de poner por obra lo que papá nos pide sobre la renovación del entendimiento. Amén. Y es allí cuando la iglesia entienda que son una sola y comiencen a unirse, la plenitud de su presencia va a manifestarse, porque así está escrito. También tenemos un comentario, algunos comentarios por acá. Si nos permite, pastor, quédese en compañía de nosotros, pero vamos a leer acá unos comentarios. Mi reflexión, esto lo escribe la hermana Olga Cantillo, una fiel seguidora de este programa. Gracias por también escuchar la palabra a través de nosotros, porque sabemos que se congrega todas las semanas, hermana. Dice, mi reflexión, si Dios tiene todo bajo control, nada puede vencerme, ni hacerme ver una realidad distinta a la que Jesús, gracias al Espíritu Santo, nos ha dado. Bendiciones. Gracias por esa palabra, hermana Olga. Así es cierto, tenemos que ver, es como ver las cosas Mashiach, tenemos que ver, es como ver las cosas Él. No podemos dejarnos arropar por lo que está a nuestro alrededor. Es allí donde el pueblo aprende a caminar por fe y no por vista. Es allí donde nuestro Padre comienza a transformar absolutamente todo, porque no podemos olvidar la mente que tenemos de quién es. Cuando hablamos, quién habla. Cuando soltamos la palabra, quién lo hace. No podemos olvidar que somos un espíritu con Él y que nos hizo sentar en lugares celestiales. No podemos olvidar que somos portadores de su gloria. No podemos olvidar que cuando nosotros caminamos, no somos nosotros, sino que es Él. Por eso, en nuestra boca está la vida y está la muerte. Que haya siempre en nuestros labios palabras de vida para edificación de la casa de nuestro Padre, porque ningún ministro ha venido a edificar casa para sí, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como decía Pablo en una oportunidad, cuando había contienda entre los del pueblo, ¿cómo es eso? Que unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Acaso Pablo, Apolos o Cefas murieron por ustedes? Fue Mashiach quien lo hizo. Hoy en día esa palabra se pudiera leer de esta manera. ¿Cómo es eso? Que unos dicen, yo soy pentecostal, yo soy cristocéntrico, yo soy mesiánico. ¿Acaso los pentecostales, los cristocéntricos o los mesiánicos murieron por ustedes? No, no, no. Fue Mashiach. Es a Él a quien nosotros predicamos. Es a Él a quien nosotros seguimos. Porque Él es quien nos limpió de todo pecado.
Él fue quien escribió nuestro nombre en el libro de la vida y hemos sido hechos y creados vasos de honra para ser portadores de su palabra. Por lo tanto, si algún ministro, y esto lo digo con mucha seriedad, llega a llevarle un mensaje distinto al que está escrito, oiga bien, dice la Escritura que debemos sujetarnos a los ministros, pero cuando el ministro esté caminando conforme a la palabra, que nadie lo saque de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad suficiente para derogar lo que nuestro Padre nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Gracias, mi hermana Olga, por esta reflexión. La hermana Yanexi de Noriega nos dice, pastor, le pido oración por mi pastor Ramón Nelo y por mis hermanos de la iglesia Siloé. Ya lo vamos a hacer, hermana. Y la hermana Sorena Martínez nos pide oración por Joendry Guerrero y por toda su familia. Joendry Guerrero, creo que próximamente me decía, antes de comenzar el programa, la hermana que iba a ser presentado en los tribunales. Vamos a estar orando por ello. Vamos ahora a pasar, ¿verdad?, los nombres de aquellos que están participando. Me dice producción que aquí hay otro mensaje. Otra petición de oración. Pastor, pido oración por el matrimonio de Luis Calderón y Jessica. Repita la pregunta, rápido, para que esté participando. Escribe un mensaje, lo que dice en el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 9. Lo envía y va a estar participando. Entonces, los que han enviado mensajes, que están participando por los momentos son Bexeibi Piña, de la calle Urdaneta, Abigail Núñez, de Nueva Venezuela, Esmeralda Tigrera, de Tijuana, Alina Chaviel, de Nueva Venezuela, Jennifer Malavé, de Nueva Venezuela, Olga Cantillo, que envió también la reflexión de Ciudad Bolívar. Espérenos, hermana Olga. Yanexi de Noriega, de Nueva Venezuela, Magledis de Araujo, de Nueva Venezuela, Ada Chaviel, de Nueva Venezuela, y Joel Boscán, de Nueva Venezuela. Entonces, vamos a los que estamos acá en el estudio, por favor, si serían tan amables de acompañarme a orar por estas personas y también por la juventud, que ha sido uno de los temas que se ha tocado el día de hoy. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Te damos gracias porque tú has diseñado este programa, tú has traído esta palabra para tu pueblo, para gloria y honra tuya, Padre amado. Ponemos delante de tu presencia el matrimonio de Luis Calderón y Jessica. Todo hombre fuerte en ese matrimonio lo echamos fuera, lugares desérticos, en el nombre de Yahshua Mashiach. Todo espíritu de pleito, todo espíritu de contienda, de separación, todo espíritu de divorcio, todo espíritu de discordia en ellos queda paralizado, atado y echado fuera a lugares desérticos en el nombre de Yahshua Mashiach. Los atamos a tu cuerpo con cuerdas de amor. Los limpiamos con tu preciosa sangre. Sus almas, Padre amado, la establecemos en lugares celestiales en el nombre de Yahshua HaMashiach, declarando, Padre amado, que así como está escrito en Génesis 1:26, que en un principio eran una sola carne y estaban desnudos precisamente porque no tenían nada que esconderse. Así será este matrimonio, Calderón. Así será este matrimonio para gloria y honra tuya, Padre amado, porque lo que Yahweh une, el hombre no lo puede separar. Declaramos que este matrimonio llevará tu palabra a cada rincón para gloria y honra tuya. Declaramos por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach, que las palabras que salgan de la boca de esta carne, porque escrito está que son uno solo, siempre van a ser para enaltecer y alabar y adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponemos, Padre amado, a Joendry Guerrero. En una oportunidad tú rompiste las cadenas de tu siervo, Padre, y escrito está que viniste a sacar a aquel que está en cautividad. Ponemos primeramente a él, Padre amado, todo hombre fuerte en él. Lo desarraigamos a lugares desérticos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo espíritu de robo, de hurto, todo espíritu de muerte, todo espíritu de sicariato, lo paralizamos, lo atamos, lo echamos fuera a lugares desérticos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo lo que se mueva en este joven que se ha contraído a ti queda paralizado y echado fuera a lugares desérticos. Los limpiamos con tu preciosa sangre, Padre. Lo establecemos en
lugares celestiales, Padre. Te pedimos perdón por él. Te pedimos que lo limpies con tu preciosa sangre, porque usted nos ha dicho a nosotros que de lo vil vino a hacer algo precioso, y que recuerde aquellas palabras que usted me decía cuando decía: he hecho en ti una familia de levitas, pero no quiero que te olvides de aquel que saque de la oscuridad, que aquel que saque de la delincuencia, que aquel que saque de la drogadicción. Quiero que esos sean mis ministros, Padre, y creo que en este momento estoy intercediendo por un ministro celoso del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y así como usted quebrantó las cadenas de su pueblo cuando estaba preso, Padre, quebrante en este momento las cadenas, Padre. Sea usted tomando el control de esa audiencia para gloria y honra suya, pero Ruach HaKodesh no permita que ese joven se desvíe ni a izquierda ni a derecha, que a donde quiera que vaya busque de su rostro y lleve su palabra para gloria y honra suya, Padre. Atamos a ese joven con cuerdas de amor a usted, Padre. Declaramos que su voluntad está sobre él, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Declaramos que sale detrás de la reja, pero para llevar su palabra, así como lo hicieron sus siervos en la antigüedad, lo hará ese joven para gloria y honra suya, Padre. Ponemos delante de su presencia la iglesia Siloé, a su pastor Ramón Nelo y a todos los miembros de la congregación, Padre. Todo hombre fuerte, todo espíritu de diferencia, de contienda, de pleito que hay allí, lo desarraigamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo espíritu de entenebrecimiento lo echamos fuera a lugares desérticos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre. Derrama sobre ellos tu sabiduría, derrama sobre ellos tu amor, derrama sobre ellos tu unción, tu Shekinah, Padre. Derrama sobre ellos las fuerzas del búfalo. Usted nos ha dicho que el reino es como la levadura que crece y crece y crece. Enviamos palabra a esa congregación y declaramos que del norte, del sur, del este y del oeste llegarán miembros, llegarán siervos fieles, llegarán hombres con deseo, con un espíritu de ir a establecer el reino a donde quiera que vayan, que declaramos que se extenderán a los cuatro costados para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos, Padre amado, que hay un espíritu incansable en ese pastor, que no se desviará ni a izquierda ni a derecha, que entenderá que el llamado que tiene es para levantar y fortalecer el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponemos delante de su presencia, Padre amado, a este municipio y a todos los jóvenes que hay en ello. Todo hombre fuerte en los jóvenes de este municipio lo echamos fuera a lugares desérticos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo espíritu de rebelión, de rebeldía, de contienda, todo espíritu de falta de sabiduría lo echamos fuera de ellos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo espíritu de robo, de hurto, de sicariato, de lascivia, de lujuria, de homosexualismo, de lesbianismo, todo espíritu aún de masturbación queda paralizado, echado fuera a lugares desérticos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Activamos millares de ángeles alrededor de ellos para que los ministren y los lleven delante de tu presencia, Padre. Declaramos que ni uno solo se perderá. Declaramos que la palabra que usted ha soltado sobre esta nación va a cumplirse, Padre amado. Declaramos en estos jóvenes que es una cantera de hombres y mujeres que llevará la palabra a las naciones para gloria y honra suya, Padre. Declaramos que ese ejército que nacerá de acá, desde este municipio de Lagunilla, será aquel que llegará a los lugares altos a derribar todo altar, a derribar toda idolatría, a derribar toda hechicería, porque así como en un principio se hizo, se hará ahora. Gracias por escoger a estos jóvenes, gracias por escoger este municipio, gracias por la palabra que nos han dado el día de hoy, gracias porque es usted quien limpia, es usted quien liberta a través de su preciosa palabra, es usted quien limpia a través de su preciosa sangre. Reciba la gloria y reciba la honra, Padre. Reciba esta ofrenda de aplauso en el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Le bendecimos, le glorificamos y le exaltamos. Gracias, 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 Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre sea suya, porque es el único con poder, es el único delante de quien toda rodilla tiene que doblarse y toda boca tiene que reconocer que usted es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Elohim vivo, el único que tiene poder. Y a usted que está en este momento viéndonos allí, le invitamos hasta el próximo sábado. Vuelva a sintonizarnos en el programa Viviendo en el Reino de Yahweh, de 10 a 12, recordándole también que estos programas son retransmitidos en el transcurso de la semana. Recuerden, todos los que enviaron mensaje están participando por este diccionario bíblico. Les amamos con el amor de Mashiach. Les bendecimos en el nombre de Yahshua.
Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel.